Muy buenos días. Vamos a empezar una nueva clase el día de hoy, siguiendo pues con el sílabo. Vamos a tratar el día de hoy el tema de alteraciones del desarrollo mamario en adolescentes. El objetivo de la clase será difundir información académica sobre el desarrollo mamario, conocer ampliamente las alteraciones del desarrollo mamario, brindar asesoría a los y las adolescentes en atención primaria relacionado a estos problemas y establecer referencia y contrarreferencia para el manejo, control y seguimiento de las alteraciones del desarrollo mamario. El desarrollo mamario comienza alrededor de la 5ª semana de gestación, cuando el ectodermo de la pared anterior del cuerpo se engrosa formando una cresta conocida como la línea láctea. Sabemos que esta cresta de tejido se extiende desde la zona del desarrollo axilar hasta el área del desarrollo del canal inguinal. Es decir, la línea mamaria va de la axila hasta la ingle. La cresta pasa por encima y por debajo de la zona del músculo pectoral que se aleja del útero, dejando el primordio mamario, origen de los conductos lactófaros. Los conductos lactófaros iniciales se forman entre la semana 10 y la semana 20, intercalándose a través del mesénquima en el desarrollo, el cual se convierte en las partes fibrosas y adiposas de las mamas. El botón mamario bajo el estímulo de los estrógenos maternos se hace palpable más o menos en las 34 semanas de gestación. Este botón mamario regresa en el primer mes de vida, ya que va cesando el estímulo estrogénico. O sea, a medida que va disminuyendo los estrógenos que la mamá ha pasado al bebé o a la bebé, entonces va disminuyendo. Y ahí este botón mamario va a regresar en el primer mes de vida y la areola aparece al 5º mes de gestación y el pezón se ve poco después del nacimiento. Inicialmente vemos que aparece deprimido y más tarde se eleva. Entonces, es importante conocer embriológicamente para nosotros saber en qué momento se van a producir las alteraciones del desarrollo mamario. Como sabemos, el desarrollo de las mamas, y como ya lo aprendimos, que se valora durante la pubertad, es una parte esencial en la pubertad y se valora a través de la escala o los estadios de Tanner. Sin embargo, pues sabemos que las mujeres son las únicas que desarrollan mamas completas mucho antes de que sean necesarias para alimentar a sus hijos. El desarrollo de las mamas se va a producir en diferentes etapas. Primero, antes de nacer, más o menos alrededor de las 34 semanas, y al mes pues comienza la regresión a medida que los estrógenos van disminuyendo, y luego en la pubertad y durante la edad fértil. También puede haber cambios cuando la mujer menstrua y también hay cambios cuando llega a la menopausia. Bien, entonces es importante saber que la telarca es el primer signo de desarrollo puberal y suele aparecer 2 años antes de la menarca. Normalmente es visible entre los 8 y 13 años con una edad media de inicio de 10.3 años. El tiempo estimado para el desarrollo de las mamas completo es de 4 a 0.2 años. La aparición anterior a los 8 años obliga a descartar una pubertad precoz, aunque últimamente hemos visto que el 5% de las niñas entre 7 y 8 años pueden presentar botón mamario. Por lo tanto, es importante, si esto sucediera, pues hacer un buen estudio
para ver si se trata de una telarca aislada o si ya son signos de un acontecimiento puberal precoz que puede ser, y descartar si es de tipo central o de tipo periférico, para lo cual pues habría que realizar pues algunos exámenes y también complementariamente hacer una ecografía, hacer la edad ósea para poder hacer bien el diagnóstico. Entonces, necesitamos investigar las causas del retraso puberal o de otras patologías. Siempre antes de iniciar cualquier estudio hay que recabar información sobre los antecedentes familiares y es importante pues detallarlo en la historia clínica para nosotros poder conocer si ha habido problemas de pronto de tipo hereditario, ¿verdad? Con la aparición del botón mamario va a aumentar la sensibilidad de la zona areolar y la adolescente pues puede referir cierto dolor o molestia. En la mayoría de los casos, previo al examen físico se confirma la normalidad. En ocasiones una mama puede aparecer antes que la otra, por eso a veces se puede notar cierto tipo de asimetría mamaria y unas veces no son tan notorias y otras veces son muy marcadas. Y la mayoría de las asimetrías pues son variaciones de lo normal. Sin embargo, se hace necesario evaluar la posibilidad de algunos otros tipos de anomalías o malformaciones. Por eso se debe realizar una buena historia clínica, se debe hacer, por ejemplo, valorar el desarrollo de los músculos pectorales, las características del tórax, del brazo, la mano homolateral. Sabemos también que hay que hacer, pues, dentro de la escala de Tanner, como podemos ver en el gráfico, ir viendo, pues, el desarrollo normal de la mama. Recordemos entonces que en la etapa 1 es la prepuberal, en la que no hay ningún tipo de tejido mamario palpable, y ya en la etapa 2, pues, hay el desarrollo del brote de la mama con la elevación de la papila y la ampliación del diámetro areolar. Y se va a notar, a palpar un pequeño nódulo que en algunas veces puede ser un poco doloroso a la palpación. En la etapa 3 ya hay la ampliación de la mama sin separación del contorno areolar de la mama. En la etapa 4, la areola y la papila se proyectan por encima de la mama, formando pues un montículo secundario. Y la etapa 5, ya vemos pues la de la mama adulta, hay recesión de la areola para que coincida con el contorno de la mama, la papila se proyecta más allá del contorno de la areola y de la mama. Entonces, habíamos hablado entonces de la telarca, que es como la primera manifestación de la activación del eje hipotálamo hipófisis gonadal, en la que hay pues el botón mamario inicial, en la que se inicia el desarrollo puberal y entra pues la niña en la etapa 2. Y podría decirse pues que es la primera manifestación sexual, inclusive el desarrollo puberal, tanto femenino como masculino, porque ya vamos a ver más adelante que también puede haber pues aparición del botón mamario en el varón y que obviamente luego se va regresando. Frecuentemente al inicio pues es unilateral y se palpa el nódulo duro subareolar que en ocasiones puede despertar dolor. Habíamos hablado que se pueden presentar los cambios en las niñas entre los 8 y 13 años y en los niños entre los 9 a 14 años. Entonces, ¿cuándo vamos a hablar de una telarca prematura? Vamos a hablar nosotros cuando este desarrollo de la mama o de una o de ambas mamas sin otro signo de maduración sexual se presenta antes de los 8 años. Entonces, se trata de una telarca prematura en la cual tenemos que hacer una buena historia clínica para poder realizar un tratamiento oportuno, ya que esto puede hacer que se desencadene ya todos los eventos puberales y con esto pues vaya a haber una repercusión
en la talla de la niña, porque al momento de que se presenta la menarca, pues se va a ver el cierre de las epífisis, donde ocurre pues el crecimiento longitudinal de los huesos. Por tanto, se hace necesario que si se presenta a la consulta con este tipo de manifestación, entonces tenemos que investigar la causa de la telarca, si se trata de justamente de pronto una pubertad precoz central o una pubertad precoz periférica, en la cual tenemos que hacer pues los exámenes complementarios, como realizar inclusive una ecografía ginecológica para ver el tamaño de útero ovarios, para ver también la radiografía de la mano para ver la edad ósea. Generalmente pues siempre debe coincidir la edad ósea con la edad cronológica, y cuando vemos que está aumentada, pues esto ya nos indica que empieza a haber una pubertad precoz. Entonces, tenemos que hacer el diagnóstico y para hacer pues el tratamiento. Los objetivos del tratamiento van a ser frenar la aparición de los caracteres sexuales secundarios, retardar el cierre epifisiario, evitar problemas psicosociales que esta condición acarrea, y prevenir el sangrado menstrual en las niñas, o sea, evitar que se vaya a presentar la menarca. Por eso el objetivo del tratamiento es justamente frenar que vaya a comenzar, pues, que vaya disminuyendo esta aparición del botón mamario. Y obviamente, pues, tratar la causa desencadenante. Esto es muy importante, ¿no? Hay otros problemas que también se presentan. Vamos a ver ciertos problemas como la asimetría mamaria. En cuanto a esto, se refiere a una desigualdad que se nota del crecimiento mamario durante la pubertad. Es común que el crecimiento sea asincrónico, con una diferencia más o menos de 1 año entre una y otra, y habitualmente una mama queda finalmente un poco más grande que la otra. Generalmente, como había dicho anteriormente, la aparición del botón mamario generalmente es unilateral y posteriormente se presenta la otra mama, pero en ocasiones puede quedar pues un poco más grande que la otra, originando asimetrías. Y esto puede verse muy común en las adolescentes, y aproximadamente tiene una incidencia de un 25% que van a sufrir de algún grado de asimetría mamaria, y es más pronunciado entre los estadios en Tanner 2 a 4, y puede ser originado por lesión de la mama en la prepubertad, un trauma, una cirugía o alguna infección. También siempre hay que descartar masas quísticas, fibromas, por ejemplo, en la mama grande hay que descartar que no haya quiste o algún fibroma o alguna tumoración. El tratamiento definitivo hay que esperar hasta que madure totalmente la mama, porque si se trata antes, pues puede seguir creciendo. Entonces hay que esperar que termine toda la maduración, ¿ya? Y se aconseja usar un brasier que sea acolchadito, sobre todo en la mama que está pequeña, y posteriormente pensar en una cirugía plástica, bueno, una vez que haya desarrollado la mama. Puede haber entre estas asimetrías mamarias, pues generalmente también son motivos de consulta que pueden estar relacionados con el tamaño de las mamas, ¿no? O a veces están, como en este caso, hay asimetrías, en otros casos también pueden ser porque son muy pequeñas o son muy grandes. Ya hablamos que los antecedentes familiares pues juegan un rol muy decisivo, ¿verdad? Por ejemplo, también cuando hablamos de la hipotrofia mamaria, ocurre cuando durante la pubertad este trastorno es usualmente secundario a importante pérdida de tejido graso y mamario de soporte a consecuencia de trastornos de la conducta alimentaria. Por ejemplo, adolescentes que tienen anorexia o que tienen bulimia, pues disminuye el tejido graso y esto hace que la mama pues disminuya. Al contrario, la hipertrofia mamaria se refiere al crecimiento mamario exagerado que podría deberse a una respuesta anormal de la mama a los niveles circulantes de estrógenos. Por lo tanto, en cuanto al tamaño de la mama, pues se puede presentar
también son motivos de consulta en la cual las mamás llevan a las niñas que están en esta etapa de desarrollo por este tipo de problemas. Entonces, cuando hay que hacer una buena historia clínica, investigar acerca de pronto se hace ejercicio físico exagerado o también la conducta alimentaria. Y en la hipertrofia mamaria, pues, que es el crecimiento mamario exagerado, puede ser algún nivel circulante de estrógeno exagerado o que de pronto esté tomando la adolescente, o también nos referimos a los estrógenos exógenos, ¿verdad? Entonces, también tenemos que observar, ser muy observadores en cuanto a la postura, especialmente muchas veces puede haber aparición de cifosis dorsal a consecuencia del peso de las mamas, sobre todo cuando hay la hipertrofia, cuando hay ese crecimiento mamario exagerado. Puede haber dolor escapular, dolor de espalda, porque se presentan contracturas musculares. En estos casos, pues es necesario contemplar muchas veces la posibilidad de una cirugía. Bueno, sin embargo, como les dije, hay que esperar que complete el crecimiento, ¿no? Por lo menos unos 3 años después de la menarca, o preferentemente luego de los 18 años, y tratar de que el adolescente corrija su peso en el caso que haya un sobrepeso. Y cuando las mamas son así excesivamente grandes o presentan turgencias o dureza marcada, se aconseja la consulta con el especialista. Ahí debemos hacer referencia, ¿verdad? Hay otra condición que se trata pues de una anomalía congénita en ausencia completa inclusive de la glándula mamaria, la areola y pezón. Esto se llama amastia. En todo hallazgo significativo siempre debe ser registrado en la historia clínica, consignando la localización, la forma, el tamaño, consistencia, movilidad, contorno de cualquier masa palpable también. Hay que efectuar el examen mamario en el momento oportuno, siempre respetando el pudor de la paciente, y el examen físico siempre debe ser bilateral. Es decir que tenemos que hacer pues una buena historia clínica y un buen examen físico, en la cual pues debemos siempre ver estas características en la mama, ¿no? La localización, la forma, el tamaño, y siempre pues indicándole a la paciente que se ponga, que se cubra, va cubriendo una mama, ahí examina, le cubre la otra, examina, y generalmente cuando se hace los exámenes físicos adolescentes debe ser acompañado pues no solamente el médico, sino también una enfermera o el familiar, ¿verdad? También puede haber tejido mamario accesorio. Habíamos hablado nosotros que la línea biológicamente, ¿verdad? La línea mamaria se extiende desde la axila hasta la ingle, y que, bueno, que se deriva del ectodermo. Entonces, puede haber la aparición de cualquier tejido mamario accesorio, que es lo que se llama polimastia, inclusive puede haber en todo lo que es el nivel de la línea mamaria, tal como se indica aquí, ¿no? Desde la axila podemos encontrar alguna tejido mamario, accesorio en todas estas áreas, inclusive hasta la ingle. Todo esto es la línea mamaria, ¿no? Bien, entonces puede haber polimastia cuando hay algún tejido mamario accesorio, y cuando hay pezones, que es la politelia, se refiere a pezones supernumerarios o pezones accesorios, que está presente al nacer, pero no se reconocen sino hasta el momento de la pubertad, ¿verdad? Entonces ahí es que se notan los pezones. Entonces es importante hacer un buen examen físico y pues igual tranquilizar a la paciente, a la adolescente. Aquí tenemos unas imágenes, por ejemplo, de polimastia o de pezoncitos. Aquí hay un pezón, aquí, entonces se llama politelia. Aquí vemos algunas imágenes entonces, una telarca prematura, ya dijimos antes de los 8 años, diferentes tipos de asimetría mamaria, hipoplasia mamaria o amastia.
Bien, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. En este caso, pues hay ciertas situaciones que pueden también presentarse, como es el dolor mamario. El dolor mamario, y nosotros lo conocemos como puede reconocerse dos términos para dirigirnos ante el dolor mamario. Hay dolor mamario debido a cambios hormonales cíclicos, casi exclusivos en el pezón o areola, es lo que se llama la mastodinia. Y cuando nosotros hablamos de mastalgia cuando se presenta el dolor fuera de los ciclos menstruales y que pues puede ser inclusive referido o de otra parte de la mama y referido a ese sitio. Pero básicamente cuando nosotros hablamos de mastodinia se refiere al dolor mamario debido a los cambios hormonales cíclicos. Como sabemos nosotros que cuando hay el ciclo ovárico, el ciclo endometrial, el ciclo menstrual, cuando hay esto, pues la mamá se prepara también para la lactancia, porque todo el organismo se prepara para un bebé. Entonces se prepara el óvulo, se prepara el endometrio y la mama también para producir leche. Entonces aumenta la prolactina y esto hace que la mama se vuelva turgente y que haya un poco de dolor, inclusive puede haber un aumento del volumen mamario y a veces también puede estar referido a la columna o puede algún tipo de escoliosis, ¿no? Tenemos que el diagnóstico y tratamiento, el dolor leve en duración cíclica de la mama, pues se consideran fisiológicos y no requieren ninguna medicación porque al pasar la menstruación baja el nivel hormonal y baja también la molestia. Hay adolescentes que pueden referir que es muy frecuente este problema, pues también entonces se les sugiere hacer la supresión de las metilxantinas, que esto suele acumularse en las mamas y producir dolor. Entonces se les sugiere evitar el café, el té, chocolate y sobre todo las bebidas gaseosas negras que contienen las metilxantinas. También hay que indicar que debe evitar el tabaco y también evitar las tiraminas que están contenidas en el vino, en las carnes procesadas, en los quesos fermentados. En cuanto a la medicación, si hay mucho dolor, se puede dar AINES, como por ejemplo el ibuprofeno. Y en las mastalgias, hay mastalgias, como decíamos, aquel dolor, la mastalgia se refiere a aquel dolor que no es cíclico, que no es debido a los cambios hormonales cíclicos. Entonces, estas mastalgias se pueden ser inclusive debidas a trastornos posturales, unilaterales, y son no cíclicas. Entonces, aquí generalmente lo que vamos a aconsejar nosotros al adolescente es que haga una corrección e higiene postural en el dolor referido, haciendo un deporte apropiado, disminuir el temor. A veces hay adolescentes que de pronto saben que en la familia hay antecedentes de cáncer de mama, pues y hay esto que se llama oncofobia, en la cual hay mucho temor y piensan que siempre hay dolor en la mama. Explicar la fisiopatología, es decir, cuál es el normal desarrollo de la mama de acuerdo a los estadios de Tanner, cómo va a ir avanzando en crecimiento, que más o menos una vez que aparece en 3 o 4 años, pues ya la mama está formada y desarrollada. También hay que indicarle que debe usar pues, un brasier adecuado y dar una medicación antiinflamatoria, pues si ya el dolor es muy fuerte. Sabemos nosotros que la glándula mamaria pues se desarrolla por acción de estrógeno, de progesterona y otras hormonas. Entonces los estrógenos van a actuar en el desarrollo de los conductos y la progesterona participa en la formación de la ramificación de los conductos y también en el desarrollo de los alveolos. Cuando hay un desequilibrio estrógeno-progesterona, se asocia con uno de los síntomas que acompaña al síndrome premenstrual. Es importante descartar otras causas de dolor relacionados con contracturas
paravertebrales por mala postura, costocondritis, dolor en las uniones condrocostales anteriores y otros dolores mencionados anteriormente, ¿verdad? El estrés también agrava el cuadro. Es importante entonces cuando el adolescente consulte por estas molestias, bien sea por una mastalgia o por una mastodinia, tranquilizar al adolescente, hacer una buena historia clínica y hacer un examen físico. En cuanto al examen físico, incluye también hacer la inspección y hacer la palpación mamaria, que muchas veces puede mostrar mamas turgentes, irregulares y sensibles. El tratamiento, pues, primero hay que hacer un adecuado diagnóstico del dolor, o sea, ver si es que es cíclico o es un dolor que está asociado a trastornos posturales. Entonces, es importante pues indicarle las actividades físicas adecuadas, técnicas de relajación también, y valorar pues el tipo de brasier que utiliza también, y ver el tamaño de las mamas y que también estén colocados en forma tal que la mama no quede colgada de la cintura escapular. Eso es importante. Entonces hay que enseñarles pues el uso de los brasier. Bueno, también se puede dar del tratamiento pues la vitamina E, la vitamina A, que son antioxidantes, la vitamina B6 también, están indicadas cuando la adolescente nos refiere estas mastodinias tipo cíclicas o de pronto premenstrual. Se puede dar la vitamina A, la vitamina E, la vitamina B6 a dosis adecuadas. Y muchas veces también pues lo que decíamos que eviten las antinas y las tiraminas, ¿verdad? Y cuando no estamos, de pronto nos indica algo, tenemos que nosotros hacer pues ciertos exámenes, como por ejemplo una ecografía, para poder determinar si hay de pronto alguna otra patología, como quiste, fibroadenoma, ¿verdad? Entre otras cosas, también es necesario, cuando hacemos el examen de mama, vemos el tamaño, vemos la simetría y también la presencia de algún tipo de nodulación, de la movilidad, todo eso, y si hay dolor también. Y también debemos hacer una suave presión por el pezón para saber si no elimina algún tipo de secreción. Esto es lo que se llama galactorrea. Se llama galactorrea la secreción por el pezón cuando secreta leche y que usualmente responde a un incremento de la hormona prolactina, que es la encargada de producir pues, la leche, ¿verdad? Entonces, esta galactorrea puede existir, por ejemplo, fisiológicamente durante el embarazo, durante la lactancia, también los juegos sexuales por el estímulo que se realiza. En situaciones de estrés también puede provocar que haya esta secreción de leche por el pezón. Sueño, hiperactividad física, también pueden ocasionar un aumento de la prolactina circulante. Y también ciertos medicamentos, por eso hay que hacer una buena historia clínica, investigar qué tipo de medicación toma y cuáles son, cómo está el sueño, si está durmiendo, si está pasando por situaciones de estrés, si está haciendo mucho ejercicio. Eso también puede aumentar la prolactina y producir la secreción por el pezón de leche, que es lo que se llama la galactorrea. Tenemos que entonces, para hacer un buen diagnóstico y de esta manera dar el tratamiento adecuado, tenemos que pedir exámenes complementarios como la prolactina, las pruebas tiroideas, eco de mamas, y hacer una interconsulta para estudios adicionales si se sospecha de un tumor hipofisario o de pronto un papiloma ductal. Hay que revisar pues siempre el protocolo de CA de mama, ¿verdad?
La secreción por el pezón también puede eliminar una secreción purulenta, lo cual pues, nos va a sugerir que se trata de un proceso infeccioso que muchas veces puede estar relacionado o no con la lactancia. El diagnóstico básicamente es clínico porque estamos viendo una secreción purulenta en la cual nos indica pues, que se trata de una infección de tipo bacteriana. También podemos ayudarnos de una ecografía, de pronto de un examen citológico, tomar la muestra y lo manda al laboratorio para, de acuerdo a ese resultado, pues dar el tratamiento, o sea, el antibiótico requerido. También en otras ocasiones esa secreción puede ser serosa o puede ser serosanguinolenta. Y esto generalmente tiene origen cuando hay una ectasia ductal o un papiloma intraductal. En adolescentes generalmente esto no es frecuente. El diagnóstico, cuando encontremos este tipo de secreciones, pues hay que hacer un estudio citológico, se llama, o sea, un Papa Nicolau de la secreción de mama, para investigar pues si hay algún tipo de lesión. También se pide una ecografía y obviamente pues hacer interconsulta cuando hay esto al especialista. Muchas veces el tratamiento consiste en extirpar el conducto identificado, ¿verdad? El conducto que está afectado, donde está la ectasia ductal o hay un papiloma dentro de los conductos, ¿ya? Y siempre pues la muestra hay que llevar a analizar a patología. Entre las alteraciones, pues ya al inicio de la charla habíamos indicado pues algunas de ellas como la politelia, la polimastia. Ya habíamos indicado también cuál sería el tratamiento a seguir, lo mismo con la telarca precoz y las asimetrías mamarias. Hablábamos también de las mamas hipoplásicas, las mamas muy desarrolladas o hipertróficas, peso umbilical, las atrofias mamarias. En cuanto a las masas mamarias, se hace pues muy importante si notamos nosotros algún tipo de masa o palparse alguna formación de tipo nodular, de consistencia aumentada, que no desaparece o una vez que después de la menstruación, siempre está indicado pues apoyarse con el examen de la ecografía y también pues hay que hacer referencia con un especialista. El tumor benigno más frecuente es el fibroadenoma, el mismo que puede ser quirúrgico, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver la consistencia, ver la movilidad, ver si hay dolor o no hay dolor, y de esta manera pues vamos a hacer el diagnóstico. Generalmente los fibroadenomas suelen ser frecuentes durante esta etapa de la vida, en la cual se va a presentar, vamos a palpar como una masa ovalada, generalmente es móvil, puede haber una o puede haber algunas y generalmente son indoloras a la palpación. Puede reducirse más o menos en unos 2 o 3 meses. Hay que controlar las masas menores de 1 centímetro y asintomáticas, y si crecen hay que extirparlas y pues biopsiarlas, ¿verdad? Se hace una ecografía de mama, con eso vamos a estar constantemente haciéndole los controles más o menos cada 3 meses. Si se hace la extracción del fibroadenoma, pues hay que realizar la biopsia, si la masa persiste o si incomoda mucho. Entonces, generalmente si se ve el fibroadenoma, podríamos decir que es un nódulo sólido, que no es de características malignas, que son benignos y que son muy frecuentes en estas edades de la adolescencia. Entonces tenemos que estar pendientes de esto y que muchas veces tiene que ser extirpado el nódulo y básicamente por la incomodidad, por la molestia que le produce al adolescente, y hay que hacer el estudio, no hay que hacer la biopsia quirúrgica. También podemos encontrar los cambios fibroquísticos de la mama, la cual vemos que son lesiones quísticas múltiples que aparecen, que desaparecen, es decir, hacemos una ecografía, dice ya no hay, volvemos a pedir otra en unos meses, otra vez no están. A veces pueden ser dolorosas y en general son más marcadas en la semana previa a la menstruación, o sea,
se siente más en esta semana antes de la menstruación y también un poco más dolorosa. Entonces, asimismo, tenemos que indicarle a la paciente que hay que tratar de evitar las metilsantinas. Hablábamos del café, el té, chocolate, las bebidas gaseosas negras, evitar la fritura, las grasas, porque el aumento de peso, las grasas, pues aumenta el estrógeno, se produce un hiperestrogenismo y eso hace pues que se forme, que hayan pues los cambios fibroquísticos en la mama también. Entonces hay que evitar las frituras. Se le sugiere ingerir mucha agua, carnes blancas, no comer embutidos, hacer una eco de mama de control cada 3 meses. Si es posible hacer una punción y aspiración para confirmar el diagnóstico de benignidad. O sea, se hace la punción por aspiración a través de la ecografía y mandamos a hacer el estudio. Y siempre pues tranquilizar al adolescente que son cambios benignos y que son controlables, ¿no? Y también hay que dar la vitamina E. El tumor filoides es una masa tumoral de crecimiento rápido. Siempre que encuentres algo hay que hacer la interconsulta con el especialista y igual remitirse al protocolo de SA de mama, que es el tumor filoides. Un cáncer de mama, pues generalmente no es muy frecuente en esta edad de la adolescencia, pero en hijas de mujeres con cáncer de mama antes de la menopausia, más o menos se dice que el cáncer aparece de 10 o 12 años antes de la edad en que afectó a sus madres. Igual entonces tenemos que estar pendientes, por eso es importante con los antecedentes hereditarios, ¿verdad? Hacer la interconsulta con especialista y remitirse pues siempre al protocolo del cáncer de mama. Otras patologías que también se pueden presentar, podemos notar en las adolescentes, son las dermatitis por contacto, en la cual puede haber eczemas que aproximadamente aparecen unos 3 días después de la exposición a ciertos materiales sintéticos, muchas veces de los sostenes o de la ropa deportiva, o ciertos perfumes aplicados directa o indirectamente sobre la mama. Hay que siempre identificar cuál es el agente causal y evitar el contacto con esto, proceder a realizar medidas higiénicas y si esto persiste, pues consultar con el especialista. También en esta etapa de la vida se presentan estrías atróficas, que son unos surcos radiados de color blanquecino o rosado brillante, por rotura de fibras elásticas y colágenas. Esto se debe al aumento rápido del volumen mamario durante el desarrollo normal. Y también puede presentarse cuando hay embarazo o una hipertrofia fisiológica. En las prepúberes con exceso de peso se debe aconsejar que controle el mismo, inclusive antes del crecimiento mamario, para que evitar que a lo que hay un desarrollo hay un desarrollo rápido del volumen de la mama, entonces se produce esos surcos radiados, que a veces son un poquito difíciles de tratar. Se utilizan cremas locales con ácidos grasos de origen natural, se aplican 2 o 3 veces al día sobre cada estría, con un masaje de 1 minuto de duración durante unos 60-90 días. Otro problema que también se puede presentar son eczemas del pezón y la areola, en la cual se presenta una lesión muy pruriginosa, húmeda, que asienta sobre una lesión congestiva y eritematosa. Puede estar cubierta parcialmente de escamas y de fisuras. Las vesículas no siempre se ven. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues se usan corticoides tópicos, más antisépticos si es una lesión seca. Se ponen pañitos o con permanganato de potasio si la lesión es húmeda. Y cuando se le suma una infección bacteriana con un eczema de tipo microbiano, se da un tratamiento local con una crema con antibióticos más una antibiótico-terapia sistémica. Y si este cuadro persiste y es rebelde a las medidas generales, que más o menos hay un tratamiento por unos 15 días, hay que referir al especialista. ¿Cuáles son los criterios clínicos para la cirugía estética de mama?
Primero hay que esperar a que se complete el crecimiento, ¿verdad? La edad ginecológica mayor a 3 años y que la joven esté en su peso normal, un índice de masa corporal entre 20 y 25 para que poderla operar. Sobre todo habíamos hablado que esto se trata cuando hay esas hipertrofias mamarias muy extensas que le causan pues, problemas inclusive de la columna. Explicar que al adolescente que el crecimiento máximo de la glándula ocurre en los últimos 2 años de desarrollo mamario, con el aumento de peso y especialmente con la lactancia. Y que la consejería debe estar orientada al uso de brasieres correctores, también a una alimentación adecuada y a gimnasia para fortificar los pectorales. ¿Cuándo está indicada la cirugía? Está indicada ante defectos innegables de tamaño, la forma y simetría, en busca de proporcionalidad. También cuando hay una preocupación evidente que afecta el esquema corporal, porque dado a esto hace que la adolescente pues disminuya la autoestima y además crea un sentimiento de inferioridad. Y hay que hacer siempre pues la valoración psicológica. Debemos informar a las adolescentes que es necesario realizarse el autoexamen de mamas. Esto se debe implementar más o menos en las adolescentes mayores o a partir de los 18 años, una vez que la mama terminó su crecimiento. Es decir, una vez que la mama ya está en un estadio 5, entonces ya puede empezar la adolescente a realizarse el autoexamen, ya que es un medio de detección de lesiones mamarias. El médico que trabaja con adolescentes debe ser muy cuidadoso cuando enseña a realizar el autoexamen al adolescente, que a veces hay adolescentes que tienen personalidad fóbica ante el cáncer de mama o que está muy sensibilizada porque la madre lo presentó. Entonces, pero sí es necesario pues enseñarle a que se haga el autoexamen de mama, ¿verdad? Hay que hacer referencia, contrarreferencia, ya dijimos en qué caso debemos hacer la referencia y insistir también que nosotras mantenerlas en atención primaria, hay que seguirla manteniendo también en seguimiento. Entonces los niveles 1 y 2, ¿qué hacen los niveles 1 y 2? La promoción, la prevención, se hace el diagnóstico, el tratamiento y se refiere al nivel 3. Ahora, cuando ya no cede el problema, se dio el tratamiento, regresó en 15 días, 2 semanas, o 2 o 3 meses que hemos dado el tratamiento y regresa, pues ya nosotros tenemos que hacer en un nivel terciario, que ya es en la subespecialidad, en la cual pues el tratamiento puede ser quirúrgico o hacer estudios especializados o tratamientos si se trata de cáncer mamario. Ahora bien, ahora hablaremos de la ginecomastia, que es una condición en la cual hay aumento de tamaño de la glándula mamaria en el hombre. Es un signo clínico y no siempre una enfermedad. Podemos hablar nosotros que hay una ginecomastia fisiológica puberal y hay una macroginecomastia o ginecomastia tipo 3 y también tenemos ginecomastia patológica. Cuando hablamos nosotros de la ginecomastia fisiológica puberal, bueno, habíamos hablado que al inicio, en el varón, cuando también hay el despertar hormonal o hay la activación del eje hipotálamo, hipófisis y gonadal, se va a presentar también un botón mamario. Entonces, es la hiperplasia benigna del tejido mamario del varón púbero. Habitualmente el tejido glandular suele ser menor de 4 centímetros de diámetro y se parece a la gemación de la mama femenina en el estadio 2 de Tanner, pero no más. De ahí tenemos la tipo 1, que es subareolar, móvil, no adherido a piel ni a tejidos subyacentes. Tenemos la tipo 2, que desborda el límite areolar, pero es menor a 4 centímetros. Digamos fisiológica y que luego va desapareciendo. Y la macroginecomastia, o también llamada la ginecomastia tipo 3, es cuando es mayor de 4 centímetros y tiene un aspecto parecido a la mama femenina en estadio 3 o 4, como vimos en la gráfica. Y una ginecomastia patológica se refiere al aumento del volumen de la mama que se desarrolla en el curso de una enfermedad subyacente.
o como efecto secundario de un fármaco, que ya vamos a ver. ¿Ya? Y hay que diferenciar de las adipomastia, que es el crecimiento de la glándula mamaria masculina, secundario a acumulación de tejido adiposo, que no tiene nada que ver con tejido mamario. Bien, ahora veamos entonces el diagnóstico de la ginecomastia patológica, ¿verdad? La ginecomastia patológica, pues vamos a ver tejido glandular mamario que es sensible y doloroso. Puede haber galactorrea y los pezones dolorosos. Vamos a ver cuáles son las causas. Entre las causas son ciertos medicamentos y también patologías subyacentes. En cuanto a medicamentos, los medicamentos que pueden producir ginecomastia, por eso hay que hacer una buena investigación de la ginecomastia patológica, o sea, diferenciar de la fisiológica de la patológica, ¿no? Entonces habíamos hablado de la fisiológica tipo 1, 2 y 3, y que luego, pues posteriormente, también puede terminar en tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Por la parte estética. Y en la ginecomastia patológica, entre una de las causas, tenemos la toma de ciertas medicinas, como por ejemplo la terapia antirretroviral para el SIDA, el efavirenz, y también tenemos otros medicamentos como el diazepam, antidepresivos tricíclicos, ciertos antibióticos, simetirina, quimioterapia, digitálicos y antagonistas del calcio, esteroides anabólicos y androgenizantes, muchos adolescentes que hacen mucho ejercicio y para que salgan muchos músculos toman estos androgenizantes o se inyectan esteroides anabólicos, y esto hace pues que haya un crecimiento del tejido mamario. El alcohol también es considerado como causa de ginecomastia patológica, también las anfetaminas, y entre las drogas psicotrópicas, la marihuana, la heroína. Otra de las causas también de ginecomastia patológica hay que investigar ciertas patologías subyacentes como el hipogonadismo, tenemos el síndrome de Klinefelter o insuficiencia pituitaria, los tumores productores de hormonas testiculares, suprarrenales, hipofisarios, pulmonares o hepáticos. También tenemos que investigar hipertiroidismo, nefropatías, hepatopatías y cirrosis y el VIH. Asimismo, cuando veamos este tipo de problemas, pues tenemos que hacer referencia y contrarreferencia. Dentro en el primero y segundo nivel, el primero que es la atención primaria, debemos hacer la promoción, prevención, diagnóstico y referir al tercer nivel cuando veamos que ya no cede el problema. Y en el tercer nivel hay que hacer investigación y tratamiento de las patologías subyacentes, o sea, tratando las patologías subyacentes que habíamos hablado, algunas nefropatías, hipertiroidismo, algunas hepatopatías, tratando esto, pues, o quitando ciertas medicaciones, entonces va a mejorar el problema, pero esto deben hacerlo ya en el nivel 3 de atención. Bien, entonces muchísimas gracias, hemos terminado con el tema de las alteraciones del desarrollo mamario en adolescentes, tanto en mujeres como en varones. Bien, muchísimas gracias y lo esperamos pues en una próxima clase.